Bien, buenas tardes. Hoy os tengo que pedir que me dejéis hacer un preámbulo a la película, un preámbulo más personal, pero a lo mejor si hubiera venido Pepita lo hubiera bajado, ¿no? Pero me parece oportuno. Uno, por un recuerdo ya de familia personal, y el otro, porque cuando lo iba pensando, que os diría, me irrité de, perdonadme la expresión, de lo imbéciles que somos los españoles, que no conocemos la historia, que no rendimos tributo, que se nos puede... El tema de la leyenda negra, con lo que os diré hoy, y que lo he vivido tan en directo, es que es tremendo, Yo digo, otros países, lo que os explicaré, que es una cosa científica, pero que claro, yo mismo digo, oye, es posible que seguro que en ninguna escuela de España esto lo han comentado nunca. Bueno, vamos a ver qué es, ¿no? Lo que os voy a decir. Bien, esta película que yo ya he presentado en otro lugar hace muchos años, ahora, entonces no, me ha afectado, y supongo que a Pepita si estuviera también de un modo directo, porque algunos o bastantes lo sabéis, que hace poco más de un año, 31 de enero del año pasado, 24, murió nuestro hijo mayor de 62 años, cáncer, y que era, claro, estaba muy relacionado con ese tema, porque él, en las instalaciones que veremos de la NASA, en casi todas, donde disparan los cohetes en Palo Alto, en Houston, tal, estuvo meses, porque él era catedrático de física de materiales, y claro, estuvo ahí. O sea, yo tengo fotos de él que podrían ponerse ahí en decenas que salen, ¿no? ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo es que mi hijo estuvo en la NASA, no? Empezaba a ser profesor de la Complutense, o sea, todavía no era una lumbrera, porque tengo que decir que lo era, porque cuando murió de catedrático, la fundación del BBVA le había declarado el mejor profesor de física de España, porque luego la propia Complutense todo un quinquenio lo puso como profesor de excelencia, porque luego estaba en congresos de todo el mundo, porque una cosa que puedo decir, pero que si estuviera vivo era imposible que os lo dijera, la Academia Sueca, que concede los premios Nobel, como lo hace, que están en Suecia y cogen gente de todo el mundo, ¿cómo se informan? Pues entonces buscan lo que llamaríamos veedores, gente del país que sea joven, todavía no está en merecimiento de Nobel, pero que sea muy brillante y que tenga relación con gente mayor más importante. Y esta gente que es secreta, que no lo pueden decir bajo juramento, es la que, pues al final de un tiempo, dice, bueno, pues yo, mi hijo en física, pues hubiera dicho 3 nombres de España. Pero le correspondía a él. Cuando a uno le designan esto, es que, bueno, aunque es joven y no puede ser Nobel, pero le consideran un futuro Nobel, ¿no? Bueno, pues claro, nuestro hijo recibió un día, al principio de que estaba de profesor, todavía había publicado algo, porque él ha publicado varios tomos que tienen todas las universidades que tengan física del mundo, todas, porque las escribe en inglés, hacía lo que veremos aquí, muchos cálculos y tal, pues en el libro, y bueno, pues, y además nos los dedicaba luego de una manera muy cariñosa, ¿no? Pero le editaban los libros directamente en Nueva York para todo el mundo, y en inglés, ¿no?
y todavía no había hecho más que el primer libro, me parece. Cuando le llamaron un día, nosotros vivíamos en el Guijo, ahí en Galapagar, y llaman un día por teléfono, preguntan por él, se pone una señorita, le dice, mire, yo le llamo de la Fundación Gaspar de Portolà. ¿A alguien de ustedes le suena Gaspar de Portolà? Tendría que estar en todos los libros de historia nuestra. Tendría que estar. Bueno, ya os diré quién es. La Fundación Gaspar de Portolà. Bueno, una fundación. Creo que mi hijo tampoco sabía quién era, porque menos él no se dedicaba a historia ni a política, ¿no? Es que le hemos elegido porque nuestra fundación no es de las que espera que le pidan becas, no, nosotros, como la sueca, como el Nobel, nosotros buscamos gente, personas, y hemos seguido un poco usted. Y siendo joven, tiene ya un buen curry, y queremos darle una estancia en la NASA de varios meses, y bueno, me dijo, yo encantado, ¿no? Bueno, fundación de Estados Unidos que preside siempre el que sea presidente, supongo que ahora Trump, espero que no la destruya, pero era el presidente de Estados Unidos. Pero el director era otro nombre que todos los chicos de España tendrían que saberlo, que ahí tengo un librito que dedicó a mi hijo, Juan Oró, de Lérida. Este señor ya llevaba 40 años en Estados Unidos, en la Universidad de Houston, porque es el único científico español que estaba a punto de recibir el Nobel, pero murió, que ha descubierto el principio de la vida en el universo, que puede ser, y naturalmente todo el mundo lo acepta, incluida la Iglesia, que es la demostración de que casi con seguridad no estamos solos en el universo, y que era a través de estos, esto que ahora venía de cara a España, me acuerdo cómo se llama, ¿Asteroides? ¿Cómo? ¿Asteroides? Sí, como asteroides, sí, gracias, como asteroides que llevan unos hielos, unos pequeños hielos, que a su vez son el principio del agua allí donde caen. Y entonces este hombre descubrió el principio que nadie más ha superado. Y esto, Dios mío, nosotros sabemos cómo copulan las mariposas los niños, y no sabemos de nuestra España que tenemos esa gente. Porque Gaspar de Portolà era otro señor de Lérida, este era también de Lérida. O sea, se ve que en Lérida, que es una tierra un poco más árida en Cataluña, bueno, pues Gaspar de Portolà era un señor de 1760 o así, que era capitán del ejército español, que estaba descubriendo todavía América, era explorador muy bueno, científicamente explorador, pero era capitán del ejército, y él descubrió lo que él llamaba, y se llamó un tiempo, las Californias. 1.000.000 de hectáreas. Y no hablamos de esto, que fue todo español. Y que él fundó las ciudades de Monterrey, fundó 2 ciudades. Y como Gaspar de Portolà era un gran administrador, era un funcionario que el rey distinguió por lo honrado y bien que lo hacía, o sea, que donde él descubría y ocupaba, o la ciudad que fundaba, el rey le llamó al final gobernador de las Californias, sobre 1670 y tal, ¿no? Gobernador de las Californias. Pero lo hizo también, porque claro, cogió de los propios indios, les dio terrenos para que colonizaran,
con 5.000 hombres en total ocupó este 1.000.000 de hectáreas, no tuvieron ninguna pelea allí, nada, la leyenda negra, nada, los indios encantados. Era amigo íntimo de Fray Junípero Serra, que era el que llevaba todas las misiones, entonces misionaron muy bien. Fijaros que en California todos los nombres son españoles, ¿eh? Los nombres, y siguen siendo españoles. Pues lo hizo Gaspar de Portola. Bueno, sabemos de Pizarro, de Hernán Cortés y tal, pero no sabemos de un señor Gaspar de Portola que pacíficamente, bueno, tanto que mi hijo me escribía y decía, oye, es increíble, en España yo no había oído nunca nada de Gaspar de Portola. En Cataluña, que podría ser, era catalán también, ¿no? Pues bueno, hay en su pueblo, en Balaguer, hay un monumento, parece que hay un monumento, ¿no? Y creo yo que ahora hay un parador en la Vall d'Aran que se llama Gaspar de Portola, es lo único que hay en España. Pero en California, en todos San Diego es la otra ciudad que él fundó, en California me decía mi hijo, que además le pusieron un coche a disposición y daba, no hay casi pueblo pequeño, no digo, pero ciudad poco importante, que no tenga avenidas, calles, escuelas, institutos y monumentos a Gaspar de Portola. Tanto le quieren que cada 3 años viene una expedición que hace turismo, naturalmente, vestida a la usanza de 1700, va a Balaguer, va con una banda también de tambores y tal, y vestidos, y le hacen un homenaje, y visitan al ayuntamiento, y les aportan un regalo, tal. Bueno, o sea que en California tú vas, y Gaspar de Portola, hombre, fue nuestro gobernador, el primer gobernador. Y yo digo, Dios mío, qué poco patriotas somos, qué poco patriotas. Ni los catalanes, que podrían al menos presumir de esto, y a lo mejor hacerlo también independentista, ¿no? Pero ni eso. Bueno, pues las dos cosas, saber la historia de California y saber que el primer gobernador, que a la vez era un oficial del ejército, pero gobernó de maravilla, que todo el mundo le recuerda como el buen gobernador, dijeron, era un buen oficial y un buen gobernador, ¿no? Bueno, pues mi hijo tuvo la suerte de vivir todo esto y yo hoy, pues perdonadme, no me he podido reprimir de explicarlo por mi hijo, con recuerdo a él, pero al mismo tiempo para que veamos cuánto nos conviene leer historia, aunque sea novelada, aunque sea... Pasa que tienes tu sitio. Bien, yo creo que esta parte personal ya os la he dicho y también... Sí, mejor, gracias. Entonces, claro, este oro tiene una dedicatoria muy bonita para mi hijo, pero él mismo, solo una cosa, él mismo tiene una frase ahí, pero que veremos a Kennedy en la película, porque son los años de Kennedy, y Kennedy tenía sobre la mesa del despacho Oval, sobre la mesa, sabéis que era el primer católico que ascendía a presidente de Estados Unidos. Entonces en esa tablilla de madera decía, recuerda, Señor, que tu mar es inmenso y mi barca es pequeña. Y esa misma frase mi hijo también la cogió en su despacho y también la tengo yo, ¿eh? Me gusta mucho, ¿eh? Recuerda, Señor, que tu mar es inmenso y mi barca es pequeña. Bien, vamos a hablar en principio de la película y vamos a empezar por el título, porque hay países donde, no sé si esto vale, hay países donde en vez de figuras ocultas le han puesto mentes ocultas. A primera vista parece igual, pero no es igual. Figuras tienen muchos más significados, ¿eh? Es verdad, mentes tenían unas mentes privilegiadas, como veremos, fantásticas, pero
hay algo más. Vamos a ver, ¿qué es lo que hay? La palabra figure en inglés se aplica también a números y cifras. Entonces eso tiene más significado, porque lo que veremos aquí son cómo manejaban números y cifras antes de que hubiera el primer ordenador que hablan de él. Yo he visto el primer ordenador, no sé si en España, al menos en Cataluña sí, y es lo que pasa aquí. En esta sala apenas habría cabido el primer ordenador, hubieran sido como armarios, todo aquí, y unas máquinas que perforaban fichas, y las fichas perforadas daban el resultado, mucho más lento todo, mucho más complicado, y en la película les pasa como nos ha pasado en España, que aquí han hecho túneles sin medir los trenes y luego no pasan. Y allí también dedicaron una estancia al primer ordenador IBM, es el primer IBM, y no pasa. Y entonces el director dice, pues nada, martillazos, todo lo que tal, para que entre, ¿no? Y pues bueno, claro, esto hay mujeres, unas mujeres privilegiadas, que bueno, tienen los números en la cabeza y rápidamente. Son todas tres reales. Al final de la película salen las fotos, hombre, son más atractivas estas, no mucho más, que tampoco eran feas, pero eran tres, de las cuales la última ha muerto solo hace 5 años, que tenía 90 y algo. A las tres les dieron la máxima, pero lo hizo ya con tiempo, ¿no? Lo hizo el primer presidente negro, Obama. Obama les dio la máxima distinción que se puede dar en Estados Unidos. No me acuerdo cuál es lo máximo, ¿no? Pero además, bueno, les dieron otros títulos, tal. La verdad es que luego han sido famosísimas, al menos en Estados Unidos. Todo lo que veremos, hombre, los diálogos serán aproximados, pero los hechos, las circunstancias, los problemas, las cosas también no bien, que todavía en aquel momento Kennedy pudo impulsar la lucha por los derechos civiles, que es el que más lo impulsó para que el tema de razas negra y blanca pues fuera igualado, que es la clave en esta película, porque siendo tan inteligentes tuvieron que pasar lo suyo para que fueran aceptadas, ¿no? Pero esta época también es la de que los dos los mataron, claro. A Kennedy lo asesinaron y el de la lucha negra, no me sale. Bueno, pues también lo asesinaron. Fueron mártires de su causa, causas luego ganadas, causas luego ganadas. Pues digamos que la satisfacción que nos cabe, ya en la película se la reconoce en su momento, es decir, veréis que el astronauta que se juega la vida, pues es el primer hombre que irá en un cohete espacial, pues ya tienen en marcha el IBM este, que es el primero. Y entonces le dicen, no, en el IBM todo sale correcto. Dice, bueno, ¿y qué dice fulanita? Una de las negras que era la más matemática. ¿Y ella qué dice? Bueno, no le hemos preguntado, pues preguntádselo. Entonces ella ha dicho que sí, pues de ella me fío. No sé, del IBM, claro, todavía no se sabía si funcionaría de verdad o no. Muy bien, entonces, ya hemos empezado a hablar de los personajes. Os he dicho, no, primero por ahí me he despistado. La figura puede ser cifras o números también en inglés. También en español decimos, ¿me puedes dar la cifra exacta? Pero también se refiere a aspectos corporales, figura. Nosotros hablamos de como silueta, como tipo, como línea. En español, vi la silueta de un hombre en el puente, quiere decir la figura de un hombre. Tiene buen tipo, tiene buena figura. Es un figura, tío, que destaca. También lo usamos en ese sentido. Y finalmente se refiere a la personaje,
también es una figura política, es una figura científica, también lo utilizamos. Y los tres aspectos guardan relación con lo que veremos en la película. John Glenn fue el astronauta primero de la historia, era un coronel de marines del ejército americano, y el 20 de febrero de 1962 es cuando el cohete tripulado salta, o sea que ha hecho unos años en febrero, ¿no? Bastantes. Pero luego aquello consistió en dar 3 órbitas a la Tierra. Cuando regresó, antes hemos hablado del lema que tenía Kennedy, que teníamos en casa, pues Glenn también dijo, cuando bajó del cohete, en la rueda de prensa, dice: contemplar toda esta creación desde el espacio y no creer en Dios es algo imposible para mí. 35 años después de este vuelo, después del 62, con este hombre que ya tenía 77 cumplidos, es el único astronauta mayor, que nos representa la tercera edad, que volvió a un cohete y bien, o sea que es el único que ha repetido y además ya muy mayor. Bien, pero hay también, tampoco sabemos mucha historia de la Iglesia a veces, porque hay un antecedente de otras chicas, muchos años antes, que se dedicaron a las estrellas, porque no es muy conocido, me parece, supongo que a vosotros sí, que os ha sonado, que en el recinto del Vaticano hay un observatorio de los mejores del mundo, está en el recinto del Vaticano, pero que ya está allí desde el siglo XVI, cuando ya empezaban, en fin, todos los sabios, tal, pues la Iglesia nunca ha creído que ciencia y fe estén en contra. Somos los cobardones nosotros. Ay, ahora con eso que han descubierto parece... No, la Iglesia no está en contra. La Iglesia tuvo este observatorio de los primeros. Y como estaba ahí funcionando, pues el Papa León XIII, esto ya era en 1887, es decir, que hace 128 años, el Papa León XIII pues, se apuntó a una idea que hubo mundial, que era entre todos los observatorios del mundo hacer unas cartografías del trozo del cielo que tienes tú para montar, digamos, todo lo que se pudiera de lo que era el espacio que rodea al mundo, que se podía hacer trocito a trocito, uniéndolo, y que cada observatorio hiciera sus mediciones, sus comprobaciones. Bueno, pues al pedacito que le tocó al Vaticano, al Observatorio Vaticano, se dedicaron 4 monjitas de la Orden de María Bambina, de María Niña, tenían grandes conocimientos matemáticos y realizaron el trabajo, fotografiar el cielo, analizar las fotografías con un microscopio, hacer los cálculos, medir el brillo y calibrar la distancia. Eran auténticas computadoras humanas como estas, pero ya eran monjas del siglo XIX. Y porque entonces no existían calculadoras, todo era mental. Y entonces hicieron esto, y el fruto de ese trabajo está publicado, están en los tomos del Vaticano, que unieron a todos los restos del mundo para tener la cartografía de todo lo que vemos. Y entonces estas 4 monjas, que se ha conservado el nombre, Emilia Ponzoni, Regina Colombo, Concheta Filardi y Luigia Pancheri, clasificaron 481.215 estrellas, sin ordenadores, sin máquinas, sin nada, mente y nada más. Y fotografía y algo de microscopio, los que había entonces. Bueno, pues esta historia tampoco la sabemos mucho, que la Iglesia estuvo en los primeros estudios del universo y de tal, y sin ningún reparo, porque no hay miedo.
El escenario histórico de la película es real todo lo que veremos, lo que pasa, los escenarios, Palo Alto, Cabo Cañaveral, todas esas zonas que se utilizan. Y hablemos brevemente de las tres mujeres, que eran de color. Bueno, de color era una manera, digamos, caritativa de no decir negro o negra, ¿no? O sea, porque pensemos una cosa que nos tiene que doler, los cristianos, Estados Unidos eran cristianos, en cambio había la diferencia de razas, ¿eh? Pero ya, como supongo que la conciencia puede, pues dijeron, hombre, negro, negra, de color, ¿eh? Blancos y de color, ¿eh? Bien, esto sale mucho en la película, lo veréis, y no me saltaré cosas porque ya... solo os quiero decir que no me resisto a hacer un spoiler mínimo de una escena, ¿eh? Mínimo, es que no me resisto porque me parece, bueno, genial, solo esto valdría la película. Hay un momento en que, claro, veremos en la película que el váter de las de color, o de los de color, está a 800 metros de la sala donde trabajan. Los otros lo tienen en la sala, ¿eh? Los blancos. Y claro, cuando tienes un arrebato, 800 metros los ves corriendo. Llueve, tienen que ir de un edificio a otro, tal. Y claro, una vez que el director, pues ya 2 o 3 veces se encuentra que esta, que es la más brillante, no está en su sitio. ¿Dónde está fulana? Que venga. No, no está. Y claro, dice, oiga, es que tal. Y entonces ella explota, dice, oiga, es que tengo que hacer 800 metros. Y entonces, una escena para mí maravillosa, el director se carga los carteles, personalmente, con un hacha y tal, se carga los carteles y les dice, ahora todos son para todos, preferentemente el que tengáis más cerca. Y como alguien del personal blanco se vuelve y dice, ¿por qué en la NASA todos orinamos del mismo color? Se va. Me parece magistral, me parece definitiva. No es ni ideología ni nada, es la verdad, ¿no? Juan, con tu permiso y el de todos. Es que eso todavía pasa, pero por ejemplo, el Corte Inglés, arriba, el Corte Inglés de Preciado, sí. Se llama Delicias o Gourmet o tal. ¿Ves que hacen cola las chicas? Bueno, aquí... Y en el nuestro, en el de Caballeros, no hay cola. Claro, hay, con permiso, 3 urinarios y 2 ¿cómo se dice? Water, ¿cómo se llama? Inodoros. Y claro, en la chica hay solo 2 inodoros. Yo, jolín, aquí... Muy bien, no os robo más porque hay más detalles, pero ya estáis un poco... Vamos a por la película y espero que realmente os guste porque, insisto, es todo histórico, todo. No hay, incluso hay una escena al principio que nos digo que es histórica, que es curiosa, pero que es histórica. Todo lo han hecho, pero con muy buena interpretación, y veréis que estas mujeres saben conjugar la vida familiar también, porque tienen niños, están algunas casadas, o sea, con un trabajo enorme en la NASA y tampoco abandonan el hogar. Y, o sea que es muy buena como documento histórico, como de un hecho importante que es el primer viaje de una tripulación humana, y además porque formaba parte de la carrera entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Que estaba muy potente y que fue muy bueno porque esto evitó lo que llamábamos Guerra Fría, que era armarse. Al tener que gastar dinero en el espacio, los rusos para ganarlos, tal, lo que hizo es desviar el dinero y ya hubo menos ejército, menos guerra y se habló menos de guerra. Ya se hablaba de quién ganaría la carrera del espacio, ¿no? Y ahí veremos, Kennedy se la juega, los rusos también logran un pequeño avance primero, pero esto despistó y nos ayudó mucho a bajar el tono de la guerra que podía estallar de verdad, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias.